me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Radio Fórmula a Denise Dresser, activista, politóloga, académica, maestra universitaria y muy querida amiga. ¿Cómo estás, Denise? Mu- Gracias por estar acá. Muchas gracias y como te dije al entrar, yo solo vengo al centro en viernes a las 6:30 Sí, para hombre. estar en tu programa. Y te lo agradezco muchísimo, sé que es una pesadilla, es una verdadera locura, pero bueno, pues tú sabes que lo rico de la conversación es también hablarlo de frente, vernos y disfrutar de esta plática. De tu libro, que aquí lo tenemos, ¿qué sigue? 20 lecciones para ser ciudadano ante un país en riesgo. Te fue súper bien en la Feria Internacional del Libro, lo vi y el lunes lo presentas aquí en la Ciudad de México. Sí, el lunes a las 6 de la tarde en el Club de Industriales están invitados e invitadas quienes nos escuchan. Es un libro que escribí de manera apasionada, Ujú. de manera indignada, eh, como analista, mujer, ciudadana, que ha vivido y padecido mucho de lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, que corre en contra de la agenda de la democratización, de la consolidación democrática, del empoderamiento ciudadano, causas por las cuales muchos hemos luchado durante años. Ujú. Yo soy de la generación de la transición. Y cuando te dicen a ti, Denise, es que ¿qué hacías antes? Ya sabes, esos argumentos fáciles, ¿no? ¿Dónde estabas cuando Peña Nieto? ¿Dónde estabas cuando Felipe Calderón? ¿Dónde estabas? Peleando por las mismas causas que se están peleando ahora. Increíble. Exactamente las Ujú, mismas. Por eso el último capítulo del libro se llama Demócrata congruente se une al contingente, ujú. porque me sorprende la amnistía intelectual que muchos le han concedido a este presidente, permitiéndole hacer cosas que jamás le hubiéramos permitido Y hacer. justificando, permitiendo y justificando. Exactamente, también por eso el primer capítulo del libro se llama No te vuelvas porrista y el Ujú. segundo se llama Detecta la propaganda, porque creo que demasiados han sucumbido frente a la tentación autoritaria. En tu libro, bueno, varios capítulos, 20 lecciones para ser un ciudadano en un país de alto riesgo. Antes de que me puedas sintetizar qué es lo que tú ves, qué sigue, yo preguntaría qué falta, ¿no? Porque faltan 10 meses de este gobierno. Escuchábamos ya las declaraciones hoy mismo del presidente Andrés Manuel López Obrador, furioso respondiendo ante un reportaje de Latinos de Carlos Loret de Mola, respondiendo furioso, ¿no? Tremendamente agresivo contra los periodistas. ¿Qué falta, Denise? No solo eso, creo que ahí demuestra la incongruencia de nuestros tiempos. En el sexenio pasado, la Casa Blanca fue un escándalo por el Ujú. evidente conflicto de interés. Ahora se desestima lo que es también un conflicto de interés, porque resulta ser que es el hijo de un hombre bueno al que todo se le perdona porque sus intenciones son buenas. Y demasiados han sido seducidos por esa retórica y por ese lazo emocional que tienen con un presidente que ha demostrado una y otra vez pulsiones autoritarias. Y lo vamos a ver en los próximos 10 meses. Ya el presidente también adelantó que va a empujar el famoso Plan C, que incluye la destrucción de la Suprema Corte como la conocemos, su capacidad de actuar como defensora de la Constitución, incluye el traspaso de la Sedena a la Guardia Nacional, algo que la Corte ya había declarado Ujú, ujú. inconstitucional. O sea, proseguir con este debilitamiento de las poquitas instituciones que logramos construir en la transición para asegurarnos que no hubiera de nuevo un Tlatoani omnipotente que gobernara de forma arbitraria, autoritaria, discrecional. De hecho, el capítulo 4 del libro se llama A terminar con el Tlatoani o la Tlatoani, porque podría haber otra por venir, precisamente por la forma en la cual se ha ido erosionando la institucionalidad endeble, descompuesta, muchas veces disfuncional, pero creo que el objetivo de muchos que salimos a votar por un cambio en el 2018 era que el presidente López Obrador corrigiera los errores que heredó del pasado, no los empeorara o no repitiera los viejos vicios y los justificara diciendo que esto es una Ujú. transformación, cuando como argumento en el libro en muchos sentidos es una regresión a tiempos que ya habíamos vivido. Y escribí el libro porque hay generaciones de jóvenes Ujú. detrás de mí
que no saben lo que era vivir. Bajo la bota, ¿no? Del PRI, porque bueno, yo recuerdo todavía a López Obrador del 2018, es decir, veníamos de esa etapa horrorosa del PRI, que tú lo has criticado también, no es una novedad que seas una crítica del gobierno, lo has criticado también, Denise Dresser, luego llegó el PAN, decepciona, le dan una nueva oportunidad al PRI, por increíble que parezca, los mexicanos lo hicimos de nuevo. No, bueno, yo no lo hice, de hecho, Bueno, creo ajá, o lo hacen de nuevo. sí, creo que tuiteé cuando ganó Peña Nieto que traer de vuelta al PRI al gobierno era como reconstruir el muro de Berlín. Ujú. Bueno, y se hizo en México, se dio un bono de confianza, había el nuevo PRI, ya sabes, y salió exactamente lo mismo. Entonces Andrés Manuel López Obrador durante muchos años capitalizó la frustración, ¿no? Tanta corrupción, tanto abuso, tanto descaro de los gobiernos del PRI, del PAN. López Obrador, un candidato de toda la vida, llega a la presidencia de la República con un discurso muy conciliador, que muchos creímos y compramos. Y le duró muy poco, Denise, y se volvió el máximo provocador, el polarizador de la sociedad mexicana. Yo recuerdo cuando voté por él que lo hice con mucha ambivalencia, pero también pensé es un voto de castigo al supuesto nuevo PRI que resultó peor que su primera encarnación. Y pensé, voy a votar también por él porque en algún momento cuando nos desilusione voy a poder decir públicamente que yo voté por él y protegerme de la Sí, claro. andanada, Ajá. diciendo fui consistentemente crítica, pero también apoyé este movimiento. No pensé que tendría que salir a decir que había votado por él al segundo día, Ujú. al ver la manera en la cual estaba traicionando mucho de lo que había prometido en campaña. El capítulo 17 se llama La militarización no es la Ujú, solución, ujú. porque quisiera recordarle a los radioescuchas que López Obrador llegó al poder prometiendo regresar al ejército a los Totalmente. Ujú, cuarteles ujú. en menos de 2 meses. Y en menos de 2 meses en el poder ya había desandado ese camino y hemos visto la profundización de una militarización criticada desde que empezó con Calderón. Yo formo parte de un colectivo ciudadano, Seguridad Sin Guerra, que ha venido documentando las implicaciones de la militarización y describo en el capítulo cómo ha estado surgiendo un gobierno paralelo, sin controles civiles, que opera en la más absoluta opacidad, haciendo negocios y no en beneficio del pueblo. Ujú, Las ganancias del Tren Maya, si es que las hay alguna vez, van a ser para las ujú. pensiones de los militares, Exactamente. los Ujú. hoteles que están construyendo, la línea aérea. Eso no va a ser en beneficio de la población, es en beneficio de un poder fáctico al cual el presidente le ha dado poder y dinero sin precedentes para que lo apoye a él, a su partido, a su movimiento. No a la democracia, no a la Constitución, ni siquiera al pueblo, porque no ha habido una disminución significativa en la inseguridad o en el número de homicidios en realidad. ¿Quiénes quisieras que leyeran este libro? Porque, a ver, los mexicanos, es decir, acabo de hablar con Roy Campos, el presidente tiene una popularidad importantísima, es 60%. Es decir, los mexicanos, ¿por qué permitimos que nos sigan engañando? ¿Cuál es el gen? ¿Cuál es la maldición? ¿Por qué nos engañan una vez y volvemos a creer? ¿Y por qué nos mienten y no lo podemos detectar? ¿Qué es, Denise? ¿Cuál es ese hechizo? Creo que venimos de una tradición presidencialista, de subcontratar el destino del país a una figura providencial, pero Ujú. esto no es nuevo. Yo recuerdo cómo le gritaban a Vicente Fox en su momento cuando ganó la elección, Vicente, no nos traiciones, y había un increíble sentido de esperanza. O, bueno, para recordar que la gobernabilidad y la popularidad no van de la mano, Carlos Salinas salió de la presidencia con una aprobación de más del Ujú. 76% y 16 días después se dio la devaluación brutal del 94, de la que soy víctima. Y quizá por mi experiencia, quizá por haber sido docente tantos años, he escrito este libro que es una especie de pedagogía democrática. Creo que hace falta cultura democrática por la falta de entendimiento de qué significa en realidad o por qué es benéfico tener división de poderes, por qué es benéfico tener una sociedad civil robusta, por qué debemos exigir la rendición de cuentas y la transparencia del gobierno, derechos, por cierto, ahora todos en riesgo.
Al no entender lo que significa eso y dejar que el presidente con su amloañol, porque ha creado un nuevo lenguaje con el cual resignifica todos los términos de la democracia para que signifiquen otra cosa. Eso en el libro lo llamo propaganda y digo, di no a la propaganda, detecta la propaganda, porque la propaganda, ¿qué hace? Polariza al país, distorsiona los conceptos que necesitamos para seguir construyendo democracia. El libro no es una apología del pasado, no es una defensa ni del PRI ni del PAN, es una defensa de conquistas de mi generación. Conquistas que ahora están siendo destruidas, como yo marché en las calles por el INE autónomo, por la existencia del INAI, y el libro está hecho para que muchos jóvenes aprendan del país, de dónde venimos y jamás regresemos ahí. Y no ser ciudadanos sometidos, ¿no? Aceptar con la cabeza agachada lo que hacen, lo que dicen los políticos en general, ¿eh? Pero bueno, Denise, pues acá está. ¿Qué sigue? 20 lecciones para ser ciudadano ante un país en riesgo. Ya está a la venta. Entiendo que vas a sacar también un audiolibro. Sí, yo grabé el audiolibro con mi propia voz porque quería transmitir ese sentido de pasión, de indignación. Y rápidamente, el concepto que más uso en el audiolibro y en el libro en general, me di cuenta, es adjudicación directa, porque este es un gobierno que ha utilizado este instrumento para justificar la nueva forma de la corrupción. Gracias, Denise Dresser. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Buenas noches.